RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta parte del programa vamos a conocer una investigación bastante seria, ¿no? Bastante documentada de parte de la ONG de Derechos Humanos Huayna, ¿no? Cuyo director es Luis Alberto Sánchez Cáceres, ¿no? Ellos han hecho todo un trabajo de seguimiento, un trabajo bastante pormenorizado sobre lo que podría estar constituyendo un tráfico ilegal de oro y lo que ellos denominan el nuevo cartel de militarizado Partido Comunista del Perú, ¿no? Que tendría no solamente ramificaciones acá en el Perú, sino también internacionalmente, ¿no? ¿Y es por qué? Porque la justicia norteamericana está viendo muy de cerca este tema del tráfico ilegal de oro, ¿no? ¿Y cuál es la ramificación internacional, ¿no? Y Huayna en realidad ha hecho todo un seguimiento, todo un trabajo de investigación que permite ya ir conociendo algunas aristas sobre este tema. Luis Alberto, como siempre, muy agradecido por permitirnos esta comunicación, esta entrevista con RCR. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Hernández, y muy buenos días a todos los amigos de RCR. Ahora, coméntanos, ¿cómo funciona este tráfico ilegal de oro, ¿no? Y además, lo que señalas tú en un comunicado extenso de parte de Huayna, que hay que reconocer que es una institución dedicada a prevenir el resurgimiento de Sendero Luminoso a través de sus brazos políticos. En esta oportunidad hacen una investigación sobre el tráfico ilegal de oro, lo que tú denominas el nuevo cartel de los terroristas del militarizado Partido Comunista del Perú, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, todo esto viene a raíz de una investigación de la Corte Federal del Distrito de Florida, en Miami, en Estados Unidos, que hayan pues que una empresa, la NTR Metals, está inmersa en el tráfico ilegal de oro a través de operadores como Juan Granda, entre otros, incluso en la investigación está involucrado Peter Ferrari. Y verás, lo que ha sucedido es que NTR Metals compraba oro al Perú, pero no sabía de dónde se sacaba el oro. Y este oro mandaba a una serie de operadores a que compren el oro de la forma que sea. Y este oro era comprado de forma ilegal, ¿ya? A cualquier persona. Entonces allá hay una serie de empresarios. Era una labor de acopio. Exacto. Entonces lo que ha estado pasando es el tráfico ilegal de oro en esta zona. Se ha comprado a gente que no se debía comprar esto. Y se está financiando, o mejor dicho, se ha estado financiando a través de esta compra que aproximadamente son de un promedio de 3.600 millones de dólares que se tienen que repatriar al Perú, que están en barras de oro, que la Corte Suprema de Estados Unidos está esperando que la justicia peruana haga algo y pide este dinero, pero no lo está pidiendo. Pero lo que ha estado sucediendo en todo este tiempo es que a través de este dinero, este lavado de activos, de esta compra ilegal de lo que se está haciendo, se ha estado financiando el narcotráfico y también actividades terroristas. ¿Por qué? ¿Y cómo funciona esta red? Metals NTR compraba el oro ilegalmente. ¿Pero a quién lo compraba? Cuando llegan a detectarse, mejor dicho, toda esta red inmensa, a lo que llega la justicia norteamericana es que las personas que extraían el oro y que se constituían para extraer este oro ilegal, provenían de forma, digamos, de las más variadas, desde pequeñas organizaciones locales de narcotráfico, desde otras organizaciones un poco más extensas de narcotráfico, y de toda forma y de toda serie. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que el narcotráfico ha estado invirtiendo en testaferros para constituir pequeñas empresas para que puedan hacer la extracción de oro ilegal y financiar la extracción de oro ilegal para de esa forma poder lavar el dinero del narcotráfico y venderlo a través de pequeñas empresas a otras empresas y que este dinero, o mejor dicho, que este dinero pueda revolverse a través de los Estados Unidos. Todo un circuito. Exacto. Y este circuito, este oro ilegal que hay actualmente en el Perú, que es Madre de Dios, que es el principal centro acá de donde sale el oro ilegal, ha sido financiado por el narcotráfico. Y vamos a esta pregunta, que es lo que todavía la justicia norteamericana no tiene todavía la suficiente información, que el principal productor acá del narcotráfico en el Perú es el BRAE. Y quien maneja el BRAE son los Quispe Palomino. Quienes han estado financiando el oro ilegal en el Perú han sido
el militarizado partido comunista del Perú. O sea, Ellos, a través de el dinero testaferros, salía de ahí y a partir de ahí generaba todo ese circuito del que usted no exacto. da cuenta. O sea, es decir, los Quispe Palomino tienen dos cárteles, uno de narcotráfico y ahora tienen un cártel del oro. Y a través del cártel del oro han estado lavando dinero. ¿Cómo es que confirman ustedes que los Quispe Palomino ahorita están en el cártel del oro? ¿Qué evidencias tienes? Uno, porque es la información que, la información de los Estados Unidos es que el narcotráfico es el que financia el oro. El narcotráfico, para lavar el dinero, financia las actividades, la extracción del oro ilegal. Y que este oro es comprado por pequeñas empresas que también son constituidas en muchos casos por los narcotraficantes y que posteriormente así se lo venden a empresas grandes de forma ilegal de los Estados Unidos por el tema del oro. Es decir, a compañías que importan el oro para diversas necesidades de los norteamericanos. Eso es lo que ha estado sucediendo. Ahora, aquí hay un punto importante. Eso es la parte que tiene la justicia norteamericana. ¿Qué es lo que les falta a ellos? No saben a ciencia exacta, al menos desde su perspectiva, quién es el que maneja el tema del narcotráfico en el país. Y el que maneja el tema del narcotráfico no son pequeños grupos locales, son los Quispe Palomino. Ellos manejan el BRAE. Casi 75% de lo que se maneja en el BRAE lo manejan los Quispe Palomino. Mejor dicho, los 75% que se maneja en el Perú, el tema del narco. Son los Quispe Palomino que han constituido un cártel de narcotráfico y ya tienen un cártel del oro. Pero no son los únicos involucrados en el tema. También hay organizaciones de narcotraficantes locales que están en Tingo María, que están en Satipo, que están en esas zonas de la selva. Que están incursionando en esa misma dinámica delictiva. Y también del BRAE, exacto. Esta misma modalidad, lavar el dinero del narcotráfico recibido, invirtiendo en la extracción ilegal de oro para venderlo a empresas locales que se dedican a exportar el oro, y este oro es comprado por las empresas norteamericanas, como NTR Metals. Estamos conversando con Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG Derechos Humanos Huaynacuno. ¿Y cuánto dinero se estima que ha movido todo este circuito ilegal de narcotráfico y oro? Desde el 2014 hasta el presente año, un promedio de 3.600 millones de dólares. Es lo que el Estado norteamericano le está pidiendo al Perú que reclame. Porque esos lingotes de oro están inmovilizados en los Estados Unidos. Regresó al Perú, pero no. ya como lavado salió. Salió del Perú y todavía no ha regresado. Y la justicia norteamericana le está pidiendo, en un caso increíble, a la justicia peruana que haga algo para que repatrie ese dinero, porque está allá. Y la justicia peruana en este momento pues es un poco tibia. ¿Y por qué? ¿Qué razones obedecen acá? A ver. Porque aquí pues está primero el tema odio, que estamos en una guerra político-judicial entre el Ejecutivo y el Congreso, que también tiene el Poder Judicial en medio. Y bueno, pues como que están distraídos en otras cosas y no se dan cuenta de esto. Pero esto solamente es la cifra de 2014 a 2018. Imagínate desde qué tiempo está la minería ilegal en Madre de Dios y en el país. Todo este tiempo el narcotráfico ha estado financiando el oro ilegal. Y por este tema del oro ilegal, además, porque tiene otras repercusiones, traen lo que es una delincuencia en la zona, una tremenda delincuencia en la zona, trae lo que es prostitución, zonas como La Pampa, por ejemplo, en las cuales hay aproximadamente, ¿cuántas? 2.000 mujeres prostituidas, incluyendo menores de edad. Sí, en Madre de Dios. Entonces, además trae la deforestación, es un crimen ecológico lo que se está haciendo en la zona y que va a traer consecuencias no solamente para la salud de la gente a futuro, porque ¿verdad? Al quemar, por ejemplo, las amalgamas de mercurio, lo que pasa es que la calidad del oxígeno, disminuye en la zona, no es tan buena. Y eso va a producir un problema sobre la salud de las personas. Pero no solamente eso, además que toda lucha contra el cambio climático a futuro se va a ver afectado por esto en el Perú. Ahora, hay otro detalle que tú lo notas bastante, ¿no? La Constitución, lo que denominas empresas pantalla o empresas fantasma. Sí. O sea, ¿tan fácil es crear este tipo de empresas o es que estamos frente a un mecanismo de corruptela que permite, o sea, generar este tipo de empresas pantalla y que puedan operar con absoluta facilidad? Por supuesto, obviamente. Aquí la SUNAC y las aduanas tienen mucho que ver, sobre todo la SUNAC, porque no está haciendo un control, debido del sistema empresarial, del dinero que fluye, de cómo se hacen, el tráfico ilegal del tema del oro, que sí lo ha hecho los Estados Unidos. Y otra vez nos vemos ante esta terrible realidad.
de los Estados Unidos. Nos viene la información. De igual que Odebrecht, de Odebrecht, y también de los Estados Unidos viene este tema de la financiación ilegal del oro. Y en el expediente de que está en los Estados Unidos y que recién lo han remitido a la justicia peruana, está todo lo que se está diciendo, excepto de lo que es Palomino. Está el tráfico ilegal de oro, está el narcotráfico, está que es el dinero es utilizado para financiar actividades terroristas, entre otras cosas. Ahora, ya en el contexto político, porque esto también está enmarcado en ese contexto, esta información fluida en redes, esta información se conocía en redes, pero no hay un pronunciamiento ni del gobierno, ni aparentemente de la gente que realiza trabajos de seguimiento en cuanto a fiscalización o en el tema de lavado de activos. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Ni va a haber tampoco, por lo que estoy viendo. Porque al igual que el tema de Odebrecht, porque este caso de lavado de oro y de manera ilegal, el tema? no solamente es peligroso, es una vergüenza. Al igual que Odebrecht, que es una vergüenza para el país y una bomba de tiempo, ese tema del oro ilegal también es otra vergüenza para el país. Y deja muy mal parado a la SUNAT, al Ministerio de Economías del Perú, al tema de aduanas, además a la policía y al ejército, y a medio mundo, y a media clase política. Lo deja muy mal parado porque es algo que ha estado sucediendo en sus narices y tiene que venir la justicia norteamericana para que recién se enteren ellos. No, y querramos o no querramos, estas empresas pantalla de una u otra manera tienen registros, ¿no? Lógico, y son constituidas por el narco, con dinero del narcotráfico. Y ahí quiero resaltar esto, en el 2012 hubo una denuncia de parte de la Fiscalía que decía que bien claramente que los Quispe Palomino habían constituido una serie de empresas para el lavado de dinero. En Abancay, en Apurímac, en una serie de lugares de la Sierra Centro del país, y que estas empresas, pues, grifos, negocios y otros más, y que esto servía para lavar dinero del narcotráfico. Estos son testaferros, ¿no? Exacto, los testaferros. Lo que han hecho los Quispe Palomino es constituir una red de testaferros. Y en esa red de testaferros también están involucrados organizaciones locales de narcotráfico. Esta red de testaferros es la que se encarga de comercializar el oro ilegal. Y ese oro ilegal es comercializado con dinero de narcotráfico. Mejor dicho, es financiado con dinero de narco. O sea, no nos sorprendamos que aparezcan supuestos emergentes empresarios en esas zonas, pero que están controlados por narcotráfico y el tráfico de oro. Allí va el punto. Tú has visto que de pronto en la Sierra Central, y no es por desmerecer a nadie, han surgido millonarias fortunas que no se saben de dónde. ¿Son los orígenes? Claro, empresarios emergentes, que los hay, ¿no? Exacto. Pero lo que tú nos estás explicando esta mañana es sumamente grave, ¿no? Porque nos has narrado la manera, el circuito, nos estás narrando que el gobierno no ha hecho nada, que la justicia norteamericana le pide a gritos al gobierno peruano, actúa, no actuamos. Exacto. Pero lo que no se puede tampoco soslayar es que esto forma parte ya de una generación de redes que son cárteles asociados a minería ilegal, Ajá. asociados a tráfico de oro, asociados a narcotráfico y a criminalidad organizada. Exacto. Un cóctel de todo. Exacto. Lo que tenemos, como te dijo, lo que tenemos en el Perú, siendo el segundo productor de hoja de coca en el mundo, es un cártel de narcotráfico que funciona en el BRAE, que hacia eso van todas las sospechas. Y con este tema del oro ilegal es que este cártel de narcotráfico ha producido un cártel del oro. ¿Y cuál es el negocio del cártel del oro? Porque muchos dirán, un momento, el narcotráfico es negocio mundial, pero el oro no lo es tanto. No, no es así. ¿Y cuál es el interés, además de la justicia norteamericana con la justicia europea en el tema? Véase, 1 kilo de droga, de cocaína, vale un promedio de $2.000 en el mercado negro. Un kilo de oro vale más de $30.000 en el mercado negro. Es la nueva cocaína de América Latina. Es así como varios expertos internacionales están calificando el tema. ¿Y cuál es el interés de los Estados Unidos en todo este tema? Uno, que en los Estados Unidos hay un gran consumo del oro, en joyas, en diversos artículos, digamos, de entretenimiento y otras cosas más. Pero además de eso, es porque además, como el oro sale de forma ilegal, tiene un impacto en el mercado internacional del oro. Y eso en Londres, que está muy preocupado por el tema, también lo han detectado. Entonces le han estado siguiendo la pista. Y la única forma que ellos, digamos, han establecido es que está saliendo oro ilegal. ¿Pero cómo? ¿De dónde? Y obviamente es el Perú. Van a los principales productores. Es lo mismo que ha estado pasando en Colombia. Colombia, que no es tampoco un gran productor de oro como el Perú, pero sí un productor importante, también pues ha estado realizando lo que es el tráfico ilegal de oro a través de las FARC. Y voy a este punto.
No serían los únicos, digamos, los Quispe Palomino y el militarizado Partido Comunista del Perú, los únicos involucrados en el negocio. Es muy posible que el Comité de Base Mantaro Rojo, que es el otro grupo terrorista en el Brain, que es una célula muy, muy pequeña, también está involucrada. Y esto para financiar actividades terroristas, pero eso no es lo único. Hezbollah estaría operando en el Perú con una red de narcotráfico local en el Apurímac. Esta red de narcotráfico local también en parte serviría para el lavado de oro ilegal. Es decir, financian actividades para poder lavar dinero del narcotráfico y hacerlo legal en el sistema bancario. Y exportarlo hacia los Estados Unidos o exportarlo hacia Europa. Y en el tema no es una única organización. En vista que casi todas las organizaciones terroristas en el mundo se financian a través del narcotráfico o a través del tráfico ilegal de minerales, incluyendo el oro, es una posibilidad muy grande que tanto el Al-Qaeda y Hezbollah en el Perú han estado realizando actividades para financiación, para actividades terroristas, para sus organizaciones. Y en el tema del Al-Qaeda, lo que estamos viendo nosotros es que está inmerso en el tráfico ilegal de oro, porque ellos sí manejan ese tema. Es más, Al-Qaeda en Europa está involucrado con el tema del acopio y para las rutas de lo que es el tema del narcotráfico. Incluso en México se ha detectado que ellos son los que han dado asesoramiento para que los cárteles de México hagan esos túneles, que son muy parecidos a los que tiene allá lo que hay en Israel y lo que hay en varios países de Medio Oriente, esa modalidad de hacer túneles por debajo, muy estructurados, y esos túneles son es decir, están asesorando a los cárteles de México. Lo mismo está haciendo Hezbollah. O sea, estamos hablando ya en esa tesis que tú manejas, esa hipótesis que manejas, en una articulación internacional. Exacto. No solamente, o sea, el terrorismo, además del terrorismo local que tenemos con los Quispe Palomino, como también el Comité de Base Mantaro Rojo, como también lo que son Al-Qaeda, Hezbollah, o incluso organizaciones criminales del extranjero, están lavando dinero a través del oro ilegal. Claro, en esto estamos hablando que los grandes protagonistas son el militarizado Partido Comunista del Perú, pero además también hay otras organizaciones que hacen lo mismo, constituyen empresas fantasmas, financian el tema del transporte del oro, el personal que tiene que trabajar, los obreros, las maquinarias pesadas, las maquinarias que están en las dragas, todo eso. Parte, no estoy diciendo que todo, parte de eso se financia con el dinero del narcotráfico. Y los que están involucrados en esta financiación no solamente son el terrorismo local, es también el terrorismo internacional y organizaciones criminales del extranjero. O sea, hay una sinergia, o sea, delictiva altamente, o sea, peligrosísima, ¿no? En buen cristiano, para que lo entienda el público. Aquí el gobierno y el Estado no se enteran de nada. Aquí los que se enteran son la gente del extranjero. ¿Tú crees que no se enteran o es que dejan pasar los hechos? No hay una indiferencia, obviamente, porque hay una burocracia. Por eso se llama un Estado burocrático. Por eso se llama que tenemos Estado burocrático. ¿Por qué? Porque no pone las señales de alerta donde las deben poner, sobre el tema del oro ilegal, sobre el tema del terrorismo. Por ejemplo, en el tema del terrorismo en el Brain, hasta el momento hablan de que tratan el tema del narcotráfico y el tema de los Quispe Palomino, lo tratan como si fueran pues un pequeño grupo de raqueteros que venden su droga pues en algún balneario de Lima Sur. Y no es eso. Somos el segundo país productor de la hoja de coca del mundo. Y eso constituye obviamente que debe haber una organización que administra todo eso. Y esa organización tiene que ser un cártel. Para tener una idea, en el Brain no se puede calcular cuántas hectáreas hay actualmente de sembríos de coca. Obviamente, pues que no. Hay un cálculo que ha hecho de vida, pero ese cálculo está... Porque mira, el cálculo del Perú es que las hectáreas han disminuido. Pero luego sale el informe de la Oficina Nacional de Antidrogas de los Estados Unidos de la Casa Blanca, ¿y qué es lo que dice? Que obviamente pues hemos aumentado, que actualmente de 44.000 hectáreas que se tenía, ahora tenemos 49.000. Es decir, la lucha antidrogas no ha servido de nada, ha sido letra muerta, está mal organizada. Y se mandan soldados valientes de la policía, del ejército de la policía, personal valioso, a hacer pues labores en contra de los Quispe Palomino, y se ponen en riesgo sus vidas, porque incluso la forma de querer contrarrestar lo que hacen los terroristas en el Brain está mal hecha, está mal planteada. Están utilizando formas de los 80s, que utilizó Sendero Luminoso. Yo anteriormente he dicho que lo que ha hecho el militarizado Partido Comunista del Perú es apartarse de Sendero Luminoso.
Aunque parezca increíble e inverosímil, es lo que ha sucedido. Se han apartado de Yamil Guzmán, han decidido formar su propio grupo terrorista y en el Brain han diseñado lo que nosotros denominamos que son las FAS, que son formas de asesinato selectivo. Es decir, no están cometiendo los errores de los terroristas y la policía y el ejército están pensando en capturarlos con las formas de los 80s, con la misma forma que los capturaron en los 80s. Eso no va a funcionar ahora. Es un error total. No saben ante qué enemigo están enfrentando. Y en una guerra no hay nada peor que no saber quién es el enemigo, cómo actúa, cómo opera, cómo acciona y a qué cosa estás enfrentando. ¿De cuánto estamos hablando ahí en el Brain? ¿De capacidad operativa? ¿De parte del ejército o de parte de los terroristas? De los jefes palominos, del grupo que controlan ellos. 500, con las bases de apoyo. 500 personas. Columnas que se han dividido entre 7 y 8 zonas en todo el Brain, en columnas de 50, 60 a 70 terroristas. Con mucho dinero, ¿no? Obviamente con mucho dinero y que se movilizan, pero hay que recordar algo. Digamos, vender la hoja de coca bruto o a medio procesar no es lo mismo que venderla como los cárteles de México, claro, totalmente procesada. Entonces les pagan menos, obviamente. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué dije en parte Hezbollah y Al-Qaeda? Porque comprar la hoja de coca del mismo productor sin intermediarios sale mucho más rentable. Y eso es lo que están haciendo los grupos terroristas como el Hezbollah, que han constituido una red de narcotráfico, que lo utilizan para operaciones, son operaciones de financiamiento, ojo, no son operaciones subversivas que hacen acá, porque si cometieran operaciones subversivas aquí Al-Qaeda o Hezbollah, los detectarían aquí en el país. Porque acá hay gente de la DEA, hay gente de la Embajada de Estados Unidos, de otras organizaciones también internacionales, entonces pues no les convendría. Tienen que ser invisibles, y es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo. Ahora, yo quiero volver un poco al tema de lo que está investigando la Corte Federal de los Estados Unidos en Florida, ¿no? ¿Hay ya una notificación al gobierno peruano, a la justicia peruana? Sí, incluso ya se ha abierto un expediente. Se ha abierto un expediente en el Ministerio Público y que están investigando exactamente por todos esos delitos que te he señalado. Trata de personas, trabajo forzoso, deforestación, crímenes contra el medio ambiente, terrorismo, financiación de actividades terroristas, narcotráfico. Pero en el expediente, al parecer, y ellos no tienen por qué tener todo el conocimiento de lo que pasa en el Perú, están, inmiscuyendo, mejor dicho, están involucrando a los Quispe Palomino como un grupo que da seguridad. Pero la información real que tenemos acá es que no es que un grupo que da seguridad. Los Quispe Palomino manejan el Brain. No es que ellos dan seguridad. Ellos son el cártel, ellos manejan el tema de la hoja de coca. Sí. Claro, ellos son la estructura central, ¿no? Exacto, entonces eso ya no serían, pues, y si estamos hablando acá que el narcotráfico es el que financia el oro ilegal, el tráfico de oro ilegal, obviamente apunta a los Quispe Palomino, pues, porque son ellos, no hay otra organización que les pueda hacer frente. Ese es el problema, salvo una organización en Tingo María que está creciendo, pero que no llega al nivel de los Quispe Palomino aún, pero que en el futuro se prevé que va a crecer mucho más. Y esto en otras palabras, estamos hablando de un cártel en nacimiento. Ahora, ¿y podemos determinar qué regiones de una u otra manera tienen ese trabajo de intervención delictiva? Has mencionado Madre de Dios, claro, naturalmente, porque hay, minería ilegal, es fácil el acopio de oro en esa zona, ¿no? Además está cerca a frontera. ¿Qué otros lugares? La zona de selva y en la zona de centro, lo que es Cusco, lo que es Ucayali, Loreto. Donde hay minería ilegal. Exacto, pero casi el 80-90% proviene de Madre de Dios. Es el punto Madre de Dios, el punto clave. Para acabar con la minería ilegal y con el financiamiento de parte del narcotráfico, con el dinero que retorna de los Estados Unidos a través del oro ilegal, es necesario acabar con esa organización. Es decir, están, digamos, de alguna forma entrelazadas. Si tú quieres acabar en parte con el oro ilegal, tienes que acabar con el tema del narcotráfico. Si tú quieres acabar con el tema del narcotráfico, tienes que acabar también con el tema del oro ilegal. Es todo un problema que tenemos en el Perú. O sea, podemos estar a puerta de un nuevo Odebrecht, de otro escándalo. Es otro nuevo Odebrecht. Es un gran escándalo que involucra, no solamente que está involucrando estamos hablando de actividades delictivas por parte de organizaciones criminales, no solamente eso. Estamos hablando de que hay gente involucrada tanto del Estado, sea a nivel de personal administrativo o tal vez de personas de mando medio. En los anteriores últimos 3 o 4 gobiernos. Hablamos de gente que trabaja en SUNAT, gente que trabaja en aduanas,
porque el oro ha estado pasando de una forma, es decir, el oro, el blanqueo se ha hecho en el sistema legal peruano, mediante estas empresas, y no los han podido detectar. Pero, como te estaba explicando, sí los han detectado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el oro ilegal que salía del Perú afectaba el precio del oro internacional. Y eso desde Londres, que tiene una gran organización para detectar estas cosas y que monitorea estos temas de este tema del oro, preocupaba. Y por eso que los Estados Unidos también se han preocupado y al fin han detectado. Ojo, NTR Metals no era una pequeña empresa en Estados Unidos y constituida en Miami. Es una de las grandes compañías importadoras de oro en Estados Unidos. No es cualquier cosa. Y los Estados Unidos han detectado el tema. Han hallado el por qué el oro ilegal salía, al menos una de las rutas que es del Perú, porque también sale de Colombia. ¿De cuántos años estamos hablando de esta actividad ilegal en ese circuito que tú nos explicas más o menos? ¿Desde cuándo proviene eso? Es indeterminable, es posible que pueda ser desde los 80, desde los 90, desde hace 10, 15 años. Sistemáticamente han ido penetrando. Exacto, al menos esto de NTR Metals se ha detectado que es desde 2014 a 2018. Previamente esto ha estado sucediendo desde el 2000, de los 90, incluso hasta los 80. Es más sofisticado, ¿no? Empresas exacto, grandes, ¿no? Exacto. ¿No? Generación de pequeñas empresas pantalla, ¿no? Acopio, compra, venta, ¿no? Exacto, y la culpa de la NTR Metals, lo que le está señalando la justicia norteamericana, es que ellos tenían que comprobar de dónde provenía el oro, no comprar por comprar. A ellos no les interesaba quién se los vendía. Si fuera, mientras sea mucho más barato, mucho mejor, porque obviamente son mayores utilidades para la empresa. Eso es lo que está sucediendo. Por eso que se está acusando a Juan Granda, que era un peruano ecuatoriano, que era el operador principal de esto, entre otras personas. Y por eso también que se está acusando a Peter Favari del tema. También está involucrado ahí. Obviamente, porque él constituyó, NTR Metals también hacía, compró más de, en un promedio de $400 millones oro a Peter Favari, entre otras cosas. Es decir, lo que estamos hablando aquí es de una red, internacional, si es posible llamarse, de tráfico de oro ilegal, donde está involucrada mucha gente. Y gran parte de ese dinero no está bancarizado, circula así en... Eso es lo peor, el dinero ilegal se ha bancarizado en el sistema legal. En Estados Unidos. También en el Perú. Porque acá la SUNAT no ha hecho su trabajo, ni tampoco el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenían que detectar este flujo de dinero, y no lo han hecho. Ese ha sido el gran problema. Y este dinero estaba siendo también legalizado en Estados Unidos de esta forma, y allá es hallado donde lo que es la Secretaría del Tesoro Público, mejor dicho, de los Estados Unidos, lo que venía cerca del Ministerio de Economía y Finanzas, sí hace su trabajo allá, y han detectado todo esto. Eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué otras cosas están pasando en el Perú y no sabemos? Esa es la gran cuestión. Tenemos un Estado burocrático, obsoleto, que no sirve para detectar estas cuestiones. Y tenemos un país en el cual se piensa que el tema del narcotráfico es un tema menor. No, el tema del narcotráfico es un tema capital para cualquier gobierno y para cualquier partido político que aspire a ser gobierno. Y en ese tema también está el tema del tráfico de oro ilegal, porque ojo, en esta zona de Las Pampas y estas zonas de prostíbulos que se crean gracias al tráfico de oro ilegal, se está secuestrando menores de edad, niñas, que luego las prostituyen, prácticamente en una modalidad, o mejor dicho, en esclavitud forzada, en esclavitud moderna. Y eso no puede suceder en el Perú y nadie puede hacer nada. No pueden cerrar esos burdeles. Es una barbaridad. Y estas cuestiones también afectan obviamente al Poder Judicial, porque es posible que el Poder Judicial, así como había una organización de los cuellos blancos que servían para comprar y vender sentencias, es muy posible que no solamente en el tema de los burdeles, sino incluso en la legalización, en investigaciones, en cuanto para empresas que hacían lavado del oro ilegal, también el Poder Judicial ha estado involucrado en esto, mediante personas, jueces, malos jueces, que se prestaban pues para dar sentencias a favor. Y acá también parece que la estructura es muy parecida, ¿no? El Poder Judicial que no hace nada, exacto. Policía que no actúa, exacto. Organizaciones del Estado como SUNAT u órganos de control que tampoco actúan, ¿no? Bien, dedicado al tema, en realidad, y te felicito por esta investigación, Luis Alberto Sánchez, ¿no? Director de la ONG de Derechos Humanos Huayna Puna. ¿Vas a estar siguiendo este tema? Por supuesto, obviamente, porque hay grupos terroristas internacionales involucrados. También están el militarizado Partido Comunista del Perú involucrado en el tema. Y obviamente pues me interesa bastante porque los 15 palomino aún no pueden salir en teoría, porque ya con eso estamos viendo que ya, al menos no militarmente, pero sí financieramente, han salido del BRAE,
y han financiado el oro, el tráfico de oro ilegal, entonces es preocupante lo que ellos están haciendo, porque el día que ellos salgan del BRAE militarmente, se constituye una nueva FARC en el país. Y vamos a tener una lucha armada peor de la que hizo Sendero Luminoso en los 80s. Y está el Comité de Base Mantalo Rojo, que quiero hacer redundancia en esto. El Comité de Base Mantalo Rojo tiene un brazo político, un brazo juvenil, que es el MEC, quien ha realizado hace algunos días un encuentro nacional de juventudes en Lima. Imagínate. Bien, Luis Alberto, como siempre, muy agradecido por acompañarnos en RCR, Red de Comunicación Regional. Estuvo con nosotros Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG de Derechos Humanos Buena Cuna. Mucha atención con este tema, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.